Todos nosotros como cristianos, cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermanos, tenemos la esperanza de la vida eterna. Amén. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Y en esta esperanza de la vida eterna tenemos que tener la seguridad de que un día vamos a resucitar de entre los muertos para estar con Jesús por toda la eternidad. Yo no sé cuántos tienen esa esperanza. Amén. Hermanos, esa debe ser la esperanza de todo cristiano, de todo creyente. Pero interesantemente, hermanos, vamos a ver de que en la iglesia de los Corintios, hermanos, habían algunos de los cristianos, o por lo menos algunos de los que iban a la iglesia o pertenecían a la iglesia de Corinto, hermanos, que ellos no tenían esta esperanza de la resurrección de los muertos. Ellos dudaban de la resurrección de los muertos, por lo cual Pablo empieza a enseñar en todo el capítulo 15, hermanos, este tema sobre la resurrección de los muertos. Pero hoy, hermanos, vamos a ver cómo Pablo les enseña que hay garantía de la resurrección de los muertos en Cristo. Y hoy lo vamos a ver en 1 Corintios 15 y vamos a estudiar del verso 20 hasta el verso 34, hermanos, pero no lo vamos a leer. Ahorita no se los voy a leer por causa de tiempo. Quiero aprovechar el tiempo en la enseñanza en estos versículos porque hay mucho que hablar en esto que Pablo está enseñando acá. Lo primero que vemos, hermanos, es cómo Pablo enseña a los corintios por qué hay garantía de la resurrección. ¿Por qué hay garantía de la resurrección? Ahora, para eso primero vamos a entender qué es una garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía, hermanos, es una cosa que asegura o protege, oigan esto, asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. Estoy sacando esto de lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Otro significado dice que es seguridad o certeza que se tiene sobre algo. O sea, esto es una garantía. Tercera definición dice que ofrece confianza o seguridad. Eso es una garantía, algo que ofrece confianza y seguridad. Ahora, entendiendo qué es una garantía, o sea, que es algo que nos da realmente seguridad, que es algo que nos da confianza, nos da certeza. En este caso, vamos a ver lo que Pablo les dice, y vamos a leer del verso 20 y 21, y dice así, de 1 Corintios 15. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, lo primero es que Pablo da por sentado, o sea, da por una realidad que Cristo sí resucitó de los muertos. Cristo sí resucitó de los muertos. Hermanos, esta es la garantía. Que si Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos de los muertos un día. Resucitaremos al igual que Cristo. Como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Vamos a ir a Romanos 6, 5. Dice Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, aquí está hablando Pablo del bautismo, que es simbolismo de la muerte y resurrección, hermanos. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermanos, debe haber una esperanza y una garantía en un cristiano, hermanos, de que vamos a resucitar de los muertos un día. Ahora, la mayoría de personas, hermanos, la mayoría de gente cree que cuando alguien muere o cuando muere, ahí se acabó todo, hasta ahí llegó todo. Pero Pablo está hablando, hermanos, y nos da la seguridad de que hay resurrección entre los muertos y que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos como cristianos, como creyentes. Bueno, ahora vamos a ver que aún los no cristianos también van a resucitar de entre los muertos. Pero el punto es que hay resurrección de los muertos. No es que a alguien lo enterraron y ahí se acabó todo, como muchas personas lo creen.
Hermanos, Cristo, dice Pablo, es la primicia de la resurrección. ¿Por qué Pablo dice que Cristo es la primicia de la resurrección, hermanos? Recordemos que las primicias eran los primeros frutos de una gran cosecha. Eso eran las primicias, eran los primeros frutos de una cosecha. O sea, que Cristo fue el primero en resucitar de la cosecha de la resurrección que vendrá. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo Cristo fue el primero en resucitar de los muertos? Ya que, hermanos, la Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hubieron algunos que resucitaron de entre los muertos. Para recordarles así rápidamente, no sé cuántos se acuerdan de aquel hijo de una mujer que era viuda en los tiempos de Elías, donde esta mujer dice que estaba recolectando algo ahí para comer, para morir ella y su hijo. Y Elías le pide a ella que le haga una torta primero a él. Y ella dice, pero es que esto es lo último que tenemos, no tenemos nada, vamos a morir. Pero ella obedece y ella hace la torta para Elías, y ahí Dios le da una palabra por medio de Elías, y era: no va a escasear la harina ni el aceite en tu vasija. No va a escasear. Pero dice la palabra que al poco tiempo, esta mujer que tenía un hijo muere. Y ella le dice a Elías: oiga, usted ha venido casi que para traer juicio, parafraseando lo que dice el texto, para traer juicio, porque ahora que usted vino, ahora mi hijo ha muerto. Y la Biblia dice que Elías agarra el cuerpo del niño y ora al Señor, y dice que Dios le devuelve la vida a aquel niño. El niño resucita. Otro ejemplo está en el Nuevo Testamento, que todos lo conocemos: Lázaro. Recuerden cómo Lázaro muere. Es más, cuando le mandan a decir al Señor, le mandan a dar un anuncio de que Lázaro está enfermo, Jesús, antes de ir hacia donde estaba Lázaro, Él se va para otro lugar. O sea, era necesario que Lázaro muriera. Después de 4 días llega el Señor y ya olía mal Lázaro, y el Señor hace un milagro extraordinario y le da la vida a Lázaro. Y ahí es donde Jesús habla unas palabras increíbles, donde Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero hermanos, a pesar de que en la Biblia encontramos personas que resucitaron, la pregunta es: ¿no volvieron a morir? Ellos resucitaron, pero volvieron a morir. O sea, hasta el día de hoy Lázaro está muerto. Hasta el día de hoy aquel niño que fue resucitado está muerto. Pero la Biblia nos muestra que Cristo resucitó, y Cristo no está muerto. Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos, en este caso, pero no para volver a morir. Y hay evidencias, como vimos la última vez que estuve acá con ustedes, en el pasaje que Pablo está hablando, donde hubieron testigos oculares que estuvieron con Él, comieron con Él después de la resurrección. Y como muchos lo vieron subir al cielo. Y les dijo el ángel que así como le habían visto ir al cielo, así lo volverían a ver al regreso. O sea que Cristo está vivo en este caso, hermanos. Entonces por eso Cristo se convierte en las primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo resucitemos, hermanos, y aun cuando todo ser humano resucite de entre los muertos, va a ser para la eternidad. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que aquellos que no han querido creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, dice la palabra que ellos resucitarán, pero para condenación eterna. Pero aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído por la fe en Cristo, vamos a resucitar, hermanos, pero es para vida eterna, no condenación eterna. Y ambas son eternas. Ambas son eternas. Esa es donde realmente, hermanos, se puede decir: empezará lo verdadero, lo eterno. Lo que nosotros vivimos en este mundo es pasajero. Es pasajero. Hermanos, la segunda cosa que Pablo aclara y da por sentado en estos versículos es que así como por un hombre, dice Pablo, y ese hombre es Adán,
a ese hombre es el que se está refiriendo, entró la muerte. Ahora, esa muerte tanto física como espiritual por medio de Adán. Después de que Adán peca, hermanos, entra la muerte a este mundo, y esa muerte es física y es espiritual. Se da en dos sentidos, por eso todos van a morir físicamente, pero todos nacen espiritualmente muertos también. Y el único que le da vida a un espiritual muerto es Cristo. Es solamente a través de Cristo que alguien puede volver a tener vida. Ahora, Pablo dice que como en Adán todos mueren, así también en Cristo o por Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Absolutamente todos mueren en Adán. Pero Pablo dice, pero así como en Adán, o sea, dando una seguridad a esto, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, esa palabra vivificados es, o sea, que volverán a la vida en la resurrección de los muertos. A eso es lo que Pablo se está refiriendo acá. Cuando él dice que serán vivificados, es que todos volverán a la vida. Así como en Adán todos mueren, que es una seguridad, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y todos son? Todos volverán a la vida. Todos volverán a la vida. Como dijo ahora mi hermana que estaba presidiendo, de que las personas les da miedo cuando van a una operación y el miedo es no despertar de esa operación. Déjeme decirle que todos despertarán algún día. Todos, absolutamente todos. Abrirán sus ojos un día. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero todos abrirán sus ojos. Ahora, la palabra nos muestra esto. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte pasó a todos los hombres. Eso se conoce teológicamente como la imputación del pecado. No amputación, sino imputación. Una amputación es cortar, es quitar. Una imputación es algo que es agregado. Todo ser humano desde el primer día que nace, y por usar esa palabra desde el primer día que nace, aunque David reconoce que él era pecador desde el vientre de su madre, pero yo voy a decir desde el primer día de que nace, todo ser humano nace con una imputación y es del pecado. Somos pecadores por naturaleza después de la caída. Por eso, hermanos, usted ve que a los niños hay que instruirlos y enseñarles a hacer ¿qué? Lo bueno. Porque ellos ya vienen diseñados para hacer ¿qué? Para hacer lo malo. No para hacer lo bueno, y hay que enseñarle, hay que corregirle, hay que mostrarle la palabra, hay que hablarle del evangelio, hay que traerlo a la iglesia, hay que corregirle para que él le entregue su vida a Cristo, para que él pueda reconocer realmente que en Cristo hay salvación y que él necesita el evangelio, él necesita la palabra, porque él ya viene diseñado para hacer lo malo. Otro pasaje, hermanos, que es interesante es San Juan capítulo 11, versos del 25 al 27. Dice así San Juan 11, del 25 al 27, y le dijo Jesús, yo soy, oigan esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga iglesia, esto es de bendición, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Ahora 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, oigan, eternamente. No morirá eternamente. Y el Señor dice, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo.
Y yo le hago a usted la pregunta, ¿ha creído usted en Cristo realmente como Señor y Salvador de su vida para creer que usted tendrá vida eterna? Para creer de que usted un día resucitará de entre los muertos para estar con Jesús por toda la eternidad? Porque mi amado, si usted no cree en Cristo, déjeme decirle en amor, esperando que usted reaccione positivamente, lo que le espera es la condenación eterna. Pero Cristo vino para darte salvación y vida eterna. Hermanos, eso me lleva a lo segundo que Pablo les enseña en esta carta, y es, Pablo enseña a los corintios el orden de la resurrección y el señorío de Cristo. Porque ahora Pablo, además de hablarles de que era una garantía en Cristo, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ahora Pablo les muestra cómo, hermanos, se dará el orden de esta resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se dará esta resurrección y aún del señorío de Cristo, o sea, Cristo como Señor? Y eso lo vemos del verso 23 al 28. Pero vamos a leer verso 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermanos, según este pasaje, hay un orden predeterminado por Dios respecto a la resurrección de entre los muertos. Hay un orden que ya Dios tiene establecido de cómo sucederá. Dice primero Cristo como primicias, que ya vimos que Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos y no volver a morir. Es Cristo. Cristo como primicias. Dice segundo, los creyentes en Cristo, tanto los que vivan, oigan esto, al momento de la segunda venida, al igual que los creyentes fallecidos, y luego el fin. O las personas fallecidas también. Y luego el fin. Veamos qué nos dice, hermanos, San Juan capítulo 5, versos 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29 dice así la palabra. No os maravilléis de esto. Oigan esto, no os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Los que estén ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a Lázaro? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Hermanos, si el Señor no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, todos los que se hubieran muerto se hubieran levantado. Pero Él le habló directamente a Lázaro y le dio una orden. Lázaro, ven fuera. Y aquí Jesús está hablando y dice que llegará la hora cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y oiga el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Pero todos vamos a resucitar. Todos van a resucitar algún día. Absolutamente todos. Nadie se va a escapar de eso. De escuchar ese día, esa voz. Ahora, hermanos, Pablo describe en Primera de Tesalonicenses, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18, cómo será esa resurrección a la hora de su venida. Pablo lo habla y lo enseña en Primera de Tesalonicenses. Ahí Pablo nos muestra cómo será ese día. Aparentemente el Señor le da a Pablo el conocer cómo sucederá esto. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice la venida del Señor. Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, entiendan de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, como las personas del mundo que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque algunos estarán vivos cuando Cristo regrese, que nosotros, Pablo tenía esta esperanza, ellos creían que Cristo estaba a las puertas. Esperanza que debemos de tener todavía hoy como iglesia, como cristianos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, vosotros que vivís, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, en otras palabras, no nos vamos a adelantar ni atrasar a los que durmieron, a los que ya murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A eso es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados, seremos transformados, hermanos. Pablo no especifica cómo será eso, hermanos, pero vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Pablo luego habla un poco de eso, que lo vamos a ver en la serie. Donde ese cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, dice Pablo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, y usted puede decir, ¿cómo será eso? Pero recordemos, hermanos, que la Biblia nos muestra que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, de su boca. Para Él no hay nada imposible, hermanos, y Él hará eso en la vida de los cristianos, de los creyentes. No solamente resucitar a muertos de cientos de años, de miles de años, sino que los que están vivos serán transformados. Seremos transformados, dice Pablo. Versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, eso debe ser un aliento para los cristianos. Eso debe ser un aliento para nosotros, saber que un día vamos a ser levantados de entre los muertos y ya hemos muerto. Y si no hemos muerto, hermano, la palabra dice que usted será transformado en ese día grande y glorioso para estar con el Señor por siempre. Eso dice la palabra. Y eso debe ser, hermanos, de gran gozo para nosotros, los cristianos. Pablo dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y haya suprimido. Esa palabra suprimir significa destruir o acabar. Destruir o acabar todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, hermanos, eso es interesante. Por ahora, óigame en eso, por ahora, hermanos, Dios ha permitido una medida de dominio, autoridad y potencia a los hombres, porque los hombres están en contra de Dios y cada uno hace lo que bien quiere. Entonces Dios permite cierta libertad a los hombres. Ustedes quieren hacer, yo los voy a dejar hacer. También Dios permite cierta autoridad y potencia aún a Satanás. Satanás hace algunas cosas, pero todo está bajo el dominio y el control de nuestro Dios, que es soberano. Recuerden que la Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Jesús no es el príncipe, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un príncipe o un rey? Un rey tiene más autoridad. Cristo es el Rey, no es Satanás. En este caso, entonces por ahora el Señor le ha dado cierto dominio y autoridad a los hombres, a Satanás e incluso a la muerte. Porque todavía morimos. Incluso a la muerte, porque todavía morimos. Pero todo esto, hermanos, es temporal. Todo esto es temporal.
O sea, esto es apenas por algún tiempo. Ahora, ¿por qué, hermanos, esto es temporal? Porque Jesucristo venció en la cruz. Óigame. Porque Jesucristo, hermanos, venció en la cruz y Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él venció en la cruz. Y la palabra nos lo muestra. La palabra nos muestra, hermanos, de que realmente Cristo venció en la cruz. Yo veo, hermanos, a veces a la iglesia, hermanos, y todo es el diablo, todo es Satanás, viven atemorizados por lo que el diablo hace, viven atemorizados por lo que está pasando alrededor en el mundo, tanta violencia, tanta maldad. Hermano, déjeme decirle, Cristo está en control de todo. Él venció en la cruz, y es una verdad bíblica, Él venció. Todo lo que sucede, hermanos, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control y vamos a verlo en la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Hablando de la plenitud de Cristo, de cómo en Cristo está toda la deidad del Dios mismo, porque Él es Dios, dice en el verso 15, dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, diga conmigo, triunfando, oigan, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo triunfó en la cruz del Calvario y despojó. ¿Qué significa despojó? Le quitó toda autoridad, le quitó todo poder. Cristo tiene el poder y la autoridad. Por eso Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque ahora vino Cristo a establecer su reino. Él venció en la cruz, hermanos. Es interesante hoy en las iglesias, hermanos, cuánta guerra espiritual hacen en contra del diablo, atándolo, reprendiéndolo, majándolo, pisándolo según ellos. Y Satanás sigue haciendo lo que Dios le va a permitir seguir haciendo. ¿O me equivoco? Pero Dios sigue teniendo el control de todo. Y Él está vencido, dice la palabra. Este texto, hermanos, enseña, este texto que Pablo usa para referirse a Cristo triunfando, despojando a los potestades, hermanos, eso se usaba en aquel tiempo cuando iban a la guerra, hermanos, cuando venían los soldados victoriosos de la guerra, hermanos, ellos hacían un desfile. Y ellos traían a los que habían esclavizado, a los que los habían despojado. Ahora ellos habían vencido y ellos entraban triunfantes, pues ese es nuestro Señor Jesucristo. Él en esa cruz triunfó. Él en la cruz despojó a los principados, a las autoridades. Él lo hizo ya, no es que lo va a hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Otro pasaje es Efesios capítulo 1, versos 20 y 22. Dice Efesios capítulo 1, versos 20 y 22, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Oigan eso, y sentándole a su diestra en los lugares, ¿qué? Celestiales. Sobre todo, oiga, imagínense a Cristo ahí sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Oigan, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, aquí Pablo en Efesios da claramente a entender que Cristo está gobernando, que Cristo está reinando y que todo está bajo sus pies. Él tiene el control. Él gobierna. Él sigue gobernando. Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Otro pasaje, Primera de Pedro 3:22, hermano, para que no haya duda de lo que yo le estoy diciendo.
Hermano, ¿por qué le digo esto? Antes de usted estar reprendiendo al diablo, hermano, mejor ore para que Dios le muestre su voluntad a través de la palabra y conozca la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprenda a resistir. La Biblia no dice reprenda al diablo para que huya, no, dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Mejor, hermano, conozca la voluntad de Dios y preocúpese por hacer la voluntad de Dios, de honrar a Dios, que es el Dios de su vida. Porque, hermanos, tengo años de ser creyente y escuchando que lo atan, que lo reprenden, que lo tienen debajo de sus pies, pero todo sigue igual o peor. Yo no sé si usted va a ver el mundo. ¿Cómo va el mundo? Todo va para atrás. Porque es parte de lo que la Biblia nos muestra. Pero Dios está en control. Y todavía siguen atándolo y reprendiéndolo y todo sigue igual. Por eso la iglesia debemos de conocer su palabra, su voluntad, para vivir en ella, para esperar ese día grande y glorioso cuando oigamos su voz que nos llama, para estar una eternidad con Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice así, 3:22. Quien habiendo, otra vez, ahora es Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él, oigan esto, iglesia, y a Él están sujetos, ¿qué? Ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién están sujetas? A Cristo. Ángeles. Cuando habla de ángeles, no solamente son ángeles, también hay ángeles caídos, demonios. Y por eso dice, principados, potestades, todo está sujeto a Él. Absolutamente todo. Porque Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes. Él creó todo lo que hay, lo que vemos, le pertenece a Él. Amén, iglesia. Pablo ahora sigue diciendo, porque preciso es que Él reine. Verso 25 de 1 Corintios 15, que es lo que estamos estudiando, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, aunque Él ya los tiene debajo de sus pies. Lo que falta es que Él lo establezca, llegando cuando Él venga, como dice Apocalipsis, montado en un caballo, con sus ojos como de llama de fuego, con una espada aguda que sale de su boca. Todo eso es señal y simbolismo de autoridad. A de una vez decir, yo soy el que gobierno. Yo soy el rey en este lugar de todo lo que he creado. Amén. Entonces dice Pablo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Otra vez lo vuelve a decir. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hablando de Dios el Padre. Luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, aquí al Pablo afirmar que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y por último sea destruida la muerte, existen dos posiciones en relación a esto, de cuándo será esto. Una posición la tienen los que se conocen como premilenialismo. Esa es una posición. Ellos enseñan y afirman que esto sucederá, o sea, que cuando Cristo haga esto, de que Él venga ya a establecer su reino eternamente, eso sucederá en el milenio. Eso es lo que queda en la posición premilenialista. O sea, que Cristo reinará literalmente en lo que la Biblia habla del milenio, luego destruirá a todos sus enemigos. Esta es una posición. Esta es una posición. Ahora, hay otra posición. Y la otra posición es de los amilenialistas o amilenianismo. Esta posición, hermanos,
ellos no ven el milenio como algo literal. Ellos no ven el milenio como algo literal. ¿Por qué? Porque todo el libro de Apocalipsis es figurativo, son sombras, son figuras. Entonces ellos afirman cómo el milenio va a ser literal y el resto no. Porque nada de lo que habla en sí Apocalipsis, de alguna manera, por eso hay que saberlo muy bien interpretar. Y ese es el gran problema de la escatología, porque hay tantas posiciones, hermanos. Porque hay ahí a veces cosas muy difíciles de comprender en lo que es el Apocalipsis de los tiempos finales. Hermanos, porque cuando la Biblia dice que Cristo vendrá, hermanos, con ojos como llama de fuego y con una espada aguda que le sale de su boca, hermanos, usted no puede pensar que realmente será así. Usted se imagina qué cosa más rara, oiga, algo que le salga una espada aguda de la boca. O sea, todo eso es simbolismo ¿de qué? De que Él viene ahora con autoridad a juzgar. Y sus ojos como llama de fuego es de que la ira de Dios, porque es lo que habla de las copas de la ira, desatará su ira sobre un mundo pecador que no quiso volverse a Él. Todo eso hay que, hermanos, saber interpretarlo. Entonces, la otra posición, hermanos, es, en este caso, que ellos no ven el milenio como algo literal, sino como algo simbólico del reino de Cristo con su iglesia. Desde la primera venida hasta la segunda venida. O sea, ellos ven que el tiempo del milenio es simbolismo desde la primera venida de Cristo, que vino y empezó a gobernar y a reinar como rey, como Señor, hasta la segunda venida de Cristo, cuando lo establezca para siempre. Así lo ven los amilenianistas en este caso. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Hasta la segunda venida, ya desde su muerte y resurrección, ya que dicen ellos, desde su muerte y resurrección, Cristo venció a Satanás, por lo cual Satanás y sus enemigos están restringidos y serán completamente destruidos en su segunda venida en un solo evento, dicen ellos. Ahora, hermanos, estos son posiciones. Cada uno tiene sus argumentos. Usted estudia, a veces se inclina por uno, a veces se inclina por otro, pero hermanos, por eso la escatología es tan quisquillosa, pero no hay nada certero. No sabemos realmente cómo sucederá eso. Ahora, hermanos, aunque existen estas dos posiciones con sus respectivos argumentos, hermanos, lo que sí debemos de tener bien claro cada uno de nosotros como creyentes es que todos los enemigos de Cristo estarán o están bajo sus pies. Amén. Y el último enemigo que será destruido será la muerte, porque ya no habrá más muerte. Por eso el último enemigo que será destruido será la muerte, como lo afirma Pablo en las Escrituras. Y otra vez, hermanos, vamos a leer rápidamente Efesios 1 del 20 al 22, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice así, Efesios 1 del 20 al 22, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Nótese que dice, y sometió, no es que las va a someter. Sometió. ¿Cuándo? Ya las sometió. Sometió todas las cosas bajo sus pies. No es que las va a someter. ¿Me están entendiendo? No es que las va a someter, sino que ya las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otro pasaje, Hebreos 2:14. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, cuando vino en carne, Él también participó de lo mismo, oigan esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Hermanos, ¿y eso cuándo lo hizo? Hace 2000 años, cuando Él vino a morir en la cruz. No es que lo va a hacer. Él ya lo hizo. ¿Estamos claros en eso? Él ya lo hizo, dice la palabra. Otra vez, en Él, dice, Él también participó de lo mismo.
O sea, vino como hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él destruyó al imperio de la muerte, a Satanás, que es el que tiene la autoridad para condenar. O tenía más bien, la autoridad para condenar. Porque ahora en Cristo hay salvación. Por último, hermanos, acá de lo que Pablo está diciendo, él dice que Cristo se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos, dice Pablo. Aquí Pablo hace referencia a cómo el Hijo va a glorificar a Dios el Padre por toda la eternidad, para que juntos, óigame en eso, sean glorificados por toda la eternidad, como aún Jesús habló en San Juan capítulo 17, versos del 4 al 5. Hermanos, cuando Pablo está aquí hablando de que el Hijo se sujetará al Padre, no es que ahora el Hijo va a ser menos que el Padre, no. Es porque el Padre le dio la gloria a Él, pero ahora Él le da la gloria al Padre también, y ambos van a compartir esa gloria, porque ellos son Dios. Vea lo que dice San Juan, lo que habla Jesús en el capítulo 17, del 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, aquí está hablando Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, oigan esto, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Oiga, la gloria que siempre han tenido. ¿Desde cuándo? Antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, o sea, ellos se comparten la gloria. El Padre le dio la gloria al Hijo y ahora el Hijo le dará la gloria y juntos se darán la gloria de lo que ellos son, Dios. Vea cómo lo dice ahí mismo en el capítulo 17, verso 22. Dice la palabra: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno. Hermanos, y eso me lleva a lo último que Pablo les enseña en relación a la garantía de Cristo, de la resurrección de los muertos. Y es que Pablo los pone a pensar a los corintios haciéndoles algunas preguntas. Pablo los pone a pensar a ellos, porque recuerde que ellos dudaban, algunos, de la resurrección de los muertos. Y eso lo vemos del verso 29 al 34, y dice así. Vamos a leer hasta el 32, dice: de otro modo, ya en 1 Corintios 15, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. Perdón, si en ninguna manera los muertos resucitan. Otra pregunta: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan. Hermanos, en cuanto a la pregunta del bautismo acá que Pablo hace de los muertos, porque es interesante la pregunta que Pablo hace en relación al bautizarse por los muertos. Hermanos, muy probablemente se refiere a una costumbre, óigame en esto, que existía, llamada el bautismo vicario. Bautismo vicario. ¿En qué consistía este bautismo vicario? Ese bautismo vicario, según ellos, consistía en que si una persona moría, oigan esto, y esa persona había tenido la intención de bautizarse o ingresar a la iglesia y había muerto y no se había podido bautizar, entonces otra persona se bautizaba en nombre de él. Otra persona se bautizaba en nombre de él. La costumbre surgió de una idea supersticiosa, y nótese la palabra supersticiosa, que afirmaba que si una persona moría sin ser bautizado, óigame en esto, si una persona moría sin ser bautizada,
no era salvo. No era salvo. Por lo cual, otra persona se presentaba voluntariamente para bautizarse, literalmente en lugar del fallecido. Hermanos, y eso es supersticioso. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que hasta el día de hoy hay doctrinas, iglesias que enseñan que si usted no se bautiza, usted no es salvo. Por ejemplo, creo la Luz del Mundo tienen esta doctrina. La Luz del Mundo. Creo que los adventistas también, que son los sabatistas, ellos dan énfasis a que si usted no se ha bautizado, usted se pierde por el bautismo. Eso más o menos era lo que estaba pasando, por lo cual Pablo hace esta pregunta a la iglesia, porque ellos dudaban. Ahora, no es que Pablo esté a favor de esta práctica o de esta costumbre. Pablo no está a favor de esta práctica o costumbre de aquellos tiempos, pero él lo toma como argumento para que los corintios piensen por qué se bautizaban por los muertos si los muertos no resucitan. O sea, él lo toma como un argumento, aunque él no lo estaba, afirmando que era así realmente. Él lo toma para hacerlos pensar, porque era algo muy conocido. ¿Por qué entonces, si los muertos no resucitan, por qué hacen eso? Si no hay resurrección de los muertos. Eso es algo tonto, es algo ilógico. No sé si me están entendiendo. Es lo que Pablo quiere a ellos ponerlos a pensar, para que ellos piensen en este caso. Ahora, recordemos, hermanos, que la salvación viene por la fe en Cristo. Óigame, iglesia, la salvación viene única y exclusivamente por la fe en Cristo, no por el bautismo, ya que el bautismo es una evidencia o señal, oigan, de que ya soy salvo, que ya soy cristiano, que ya soy creyente. Eso es la señal del bautismo. Hermanos, el bautismo, en este caso yo me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. Alguien que toma la decisión de bautizarse, hermanos, es porque es salvo, porque es creyente. Él ya comprendió el sacrificio de Cristo en la cruz. Él entiende que a través de su sangre y su sacrificio sus pecados han sido perdonados, que Él ha nacido de nuevo, ahora es una nueva criatura en Cristo y que ahora va a empezar a vivir conforme la palabra de Dios. Entonces ahora me bautizo como señal de que yo le he creído a Cristo. Amén, iglesia. Entonces yo me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. No es para ser salvo. La Biblia es clara, hermanos, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Cristo. Amén. En Efesios la Biblia habla que somos salvos por gracia, no por obras. Eso lo dice Efesios 2 del 8 al 9, pero no lo vamos a buscar. Hermanos, la salvación es por gracia, no por obras. Porque si la salvación fuera por el bautismo, entonces eso es una obra. Y no somos salvos por obras. Somos salvos por la fe en Cristo. Un ejemplo de esto, hermanos, ¿ustedes se acuerdan del ladrón junto a Cristo antes de morir? Y él fue salvo. ¿Él se bautizó? No. Pero él creyó en Cristo y fue salvo. Somos salvos por la fe. Ahora, en esa salvación por la fe, nosotros hacemos el bautismo como un símbolo, como una señal de que ahora mi vida le pertenece a Cristo. Como una señal, hermanos, como algo que me identifica. Hermanos, como cuando alguien va al estadio. ¿Usted ha visto cuando la gente va al estadio? Él se pone algo que ¿qué? Que lo identifique cuál es su equipo. Aunque cuando pierde después quiere quitarse la camiseta, ¿verdad? Y lo que lleva ahí, pero él busca algo que lo identifique, ¿ok? El cristiano, la identificación, hermanos, el poder decirle al mundo, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, es el bautismo. Véanme, ahora le entregué mi vida a Cristo. Eso es el bautismo.
Entonces Pablo los pone a pensar en eso, a ellos. Luego Pablo argumenta sobre la resurrección de los muertos, tomando como ejemplo su propia vida para que ellos piensen. Y la obra que él hizo al decirles a ellos que de qué les sirve a él haber, hermanos, luchado tanto como cristiano, aún, hermanos, a estar al punto de la muerte muchas veces, Pablo, por causa del evangelio, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, Pablo los pone a pensar en eso. Yo estuve a punto de morir. Si usted quiere, hermanos, verlo en su casa, usted puede ver 2 Corintios 11, del 23 al 27, hermanos, para que lo anote ahí, donde Pablo, hermanos, empieza a argumentar todo lo que él ha sufrido como cristiano, todo lo que él ha sufrido como creyente. Hermanos, porque a veces la gente cree que venir a Cristo es para no sufrir, para que me vaya bien en la vida. No, hermanos, Pablo vino a Cristo y más bien empezaron a perseguirlo y a irle mal. Pero él tenía una esperanza de vida. Y es Cristo. Y yo voy a resucitar un día entre los muertos. Y todo lo que hoy viva, todo lo que hoy pase, todo lo que hoy sufra, hermano, valdrá la pena, dice Pablo. Porque un día estaré con él en la eternidad. Así que, hermano, no se desanime si estás pasando prueba. No te desanimes si estás pasando tribulación. No te desanimes porque pasas circunstancias en este mundo, en esta vida. Hermanos, tenemos la garantía de Cristo de nuestra salvación. Y que vamos a resucitar un día donde dice la palabra que allá no habrá más llanto ni más dolor. Porque Pablo dice, porque si como hombre batallé en Éfeso, si yo hice todo lo que hice, luchando por el evangelio, y no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, porque de por sí mañana moriremos. Comamos y bebamos, hagamos lo que nos dé la gana, porque de por sí vamos a morir y ahí se acabó todo. Por lo cual, hermanos, Pablo termina diciendo, verso 33 de 1 Corintios 15, no erréis. No erréis, les habla a los corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, lo que ya se les había enseñado. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos, dice Pablo, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Hermanos, no se equivoquen. Más o menos es lo que Pablo les está diciendo. No se equivoquen. Tengan cuidado, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, tengan cuidado de aquellos, oiga iglesia, tengan cuidado de aquellos que tratan de convencerlos a ustedes de que no hay resurrección de los muertos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, hermanos. Yo le voy a poner aquí, para traerlo en nuestro contexto, de aquellos que llegan y le hablan a ustedes al oído. ¿Y para qué va tanto a la iglesia? ¿Para qué se congrega tanto? ¿Para qué lee tanto la Biblia? ¿Para qué busca tanto de Dios? ¿Para qué? De por sí. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Al decirles eso, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser un hijo suyo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser su compañero de trabajo. Tenga cuidado. Es más, lamentablemente lo que voy a decir puede ser hasta alguien de la misma iglesia. Yo he escuchado personas que me han dicho eso. Que un creyente, no sé si creyente de verdad, le dice a otro, ¿para qué se congrega tanto? ¿Para qué va tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto? No puedo entender eso. Cuando más bien deberíamos de animarnos unos a otros a seguir confiando y creyendo en el Señor, congregándonos, esperando su venida, recibiendo su palabra hasta que Él venga por su iglesia. Por lo cual les dice Pablo, velen.
estén despiertos y no pequen. Dice Pablo, ya que el no creer, hermanos, óigame en esto, el no creer en la resurrección de los muertos les podría mover a ellos, a los corintios y a cualquiera, a pecar, ya que mañana simplemente moriremos. Entonces Pablo termina aquí como dándoles una advertencia de no pequen, no tengan cuidado. Porque si empiezan a ponerle atención a otros, puede que ustedes empiecen a pecar y a olvidarse del Señor. Si alguien afirma, hermanos, creer en Cristo y no cree y tiene la esperanza de la resurrección de los muertos para vida eterna, hermanos, tal vez no ha conocido a Dios realmente como lo dice Pablo. Tal vez no ha conocido a Dios porque él dice, algunos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque ¿cómo pueden estar dudando de lo que Pablo les está afirmando claramente sobre la resurrección de los muertos? De cómo Cristo es nuestra garantía de esto. Vea cómo lo dice Pablo en Efesios 1 del 13 al 14, y con esto voy terminando. Efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigan, iglesia, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, que es las arras, que era la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, en Cristo no solamente tenemos la garantía de nuestra salvación. Óigame, iglesia, en Cristo no solo tenemos la garantía de nuestra salvación, sino también que en Él seremos resucitados por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Cristo hay garantía. Ahora yo le hago, hermano, la gran pregunta es, ¿tiene usted esa garantía? ¿Tiene usted la garantía realmente en su corazón, en su mano, para decir, pastor, yo estoy seguro de que le he entregado mi vida a Cristo y que un día yo voy a resucitar de entre los muertos, pero para vida eterna? ¿Tiene usted esa garantía? Si usted no tiene la garantía, mi amado que me está escuchando, yo hoy se la ofrezco. Se la ofrezco a través del Evangelio en Cristo. Cristo murió en la cruz. Cristo fue a pagar por tus pecados. Si tú te arrepientes y crees en Él por la fe, tú tendrás esa garantía de vida eterna. Porque de lo contrario, mi amado, que no es mi deseo ni el deseo de Cristo, tendrás un día una resurrección, pero será para condenación eterna. Será para condenación eterna y va a ser real. Y será eterna. Pero Cristo es la garantía para la salvación eterna. Vuélvete a Cristo hoy. Vuélvete a Él. Abre tu corazón a Él. Reconoce que eres pecador. Y Él traerá salvación sobre tu vida y te dará esa garantía. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos has permitido, oh Dios, mostrar el Evangelio, mostrar tu palabra, Señor. Que salgamos, Dios, de este lugar gozosos, alegres, bendecidos, reconociendo que tenemos una garantía, Señor, en nuestras manos, en nuestra vida, a través del Espíritu Santo y a través de tu muerte. Esa garantía, Señor, de que un día vamos a resucitar. De que un día, Señor, oiremos esa voz de trompeta, Señor, y seremos levantados de entre los muertos.
Y si no hemos muerto todavía, Señor, seremos transformados, dice la palabra, para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre contigo, Señor. Porque de lo contrario, dice tu palabra, un día escucharán tu voz, todos los muertos, y unos resucitarán para vida eterna, pero otros para condenación eterna, Señor. Pero nuestra esperanza, nuestra garantía es Cristo Jesús, de que tú moriste en esa cruz, fuiste sepultado en esa tumba, pero al tercer día fuiste levantado entre los muertos, y que estás a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y estás vivo, Señor. Y nosotros compartiremos esa herencia contigo por toda la eternidad, Padre. Te damos gracias y te damos la gloria, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Señor?